Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de Investing Talks de investing.com. Como ya sabéis, estos eventos son un espacio en donde intentaremos charlar con inversores y expertos de los mercados financieros para que nos descubran y nos revelen sus secretos sobre la inversión en bolsa. Yo soy Carlos González, soy manager de investing.com España y hoy nos acompaña Héctor Pérez, creador de la newsletter de Zumito y experto en el mercado americano, en concreto sobre todo lo que tiene que ver con las elecciones en el país de las barras y estrellas. Hola, Héctor. Hola, Héctor, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por traerme acá para hablar un poco contigo acerca de este evento que puede cambiarnos la vida a todos, aunque no vivamos en Estados Unidos. Creo que es un evento que tiene un impacto mundial y que estamos a 144 días de que pase. Sí, parece que no, pero cada día que pasa nos acercamos un poco más a las elecciones, ¿no? A otra jornada electoral en Estados Unidos, con Biden y con Trump como protagonistas. No se esperan muchas sorpresas en cuanto a otros candidatos outsiders que pueden estar por ahí rondando. Pero antes de que empecemos a entrar en materia, si te parece, y lo primero de todo, pues gracias por acompañarnos, ¿no? Eh, Cuéntanos, para quien no te conozca, quién es Héctor Pérez y cuándo creaste, por ejemplo, la newsletter de Zumito, ¿no? Que es más o menos pues, el proyecto que llevas ahora mismo. Sí, no, bueno, mira, quiero empezar haciendo un disclaimer, ¿no? Aquí a todo el público que nos está viendo, lo de inversor experto, creo que a mí me queda grande. Yo, si me preguntas quién es Héctor Pérez, yo creo que soy una persona que es muy curiosa y partiendo de esa curiosidad, siempre me ha gustado el tema de la política, la geopolítica, y poco a poco me fui metiendo en el mundillo de lo que es la economía, la macroeconomía, y por allá en el 2021, claro, yo me había hecho un poco adicto, por así decirlo, a un newsletter americano que se llama Morning Brew, que es un newsletter que va sobre todo el tema de negocios, emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, charlando con un amigo un día, tomando un café, digo, oye, pero es que en español yo no conozco nada como esto. Y es verdad que hay mucha gente que en este mundo se mueve y habla inglés. eh, Oye, ¿por qué no hacemos algo en nuestro propio idioma y llevamos ese conocimiento de finanzas, de lo que está pasando en el mundo a las personas que hablan nuestra propia lengua, ¿no? Y de ahí nace Sumito hace, vamos, 3 años y poco más. Eh, como un proyecto con la ambición de acercar un poco más las finanzas y el mundo sí, de los mercados a la gente de habla hispana con un tono diferente a lo que hay en los medios tradicionales. Y vamos, no, de momento somos 30.000 personas, más de 30.000 personas ya en la newsletter. Hemos ido creciendo poco a poco, el año pasado fue bastante bueno, este año también está siendo bastante bueno. Y eso es lo que es el proyecto de Sumito, un email diario con el resumen de lo que está pasando en los mercados con un tono algo cítrico, por así decirlo. Hablamos el idioma meme, por ejemplo, y está hecho para todo público. Sí, la verdad es que a quien no lo conozca o quien esté descubriendo ahora mismo la newsletter de Zumito, que le suena un poco raro así de primeras, ¿no? Yo recomiendo que os apuntéis, que lo probéis. Es gratuito, con lo cual podéis apuntaros o suscribiros, desuscribiros cuando queráis. Y la verdad es que son informaciones que ves más o menos en todos los ámbitos o en otros medios, pero contadas de una manera diferente y contadas de una manera diferente, más amena, más cercana, con un lenguaje diferente al que puedes encontrar en otros medios de comunicación, sobre todo enfocados en finanzas, bolsas y mercados, ¿no? Yo ya te digo, pues estoy aquí en la web, más o menos vuestra, que aquí veis pues la foto de Greta, pues su favorito, y va un poco de información acerca de lo que es, ¿no? Pues que has comentado, pues el lenguaje meme, ¿no? Y todos esos juegos de imagen, palabras que os gustan tanto, ¿no? Y Sí, yo te sí, digo sí. que quien no lo conozca, pues recomiendo por lo menos que lo pruebe y que lo mire. Yo de verdad Muchísimas que gracias. estoy feliz de recibirla todos los días por la mañana. Muchísimas gracias, Carlos. Viniendo de ti, un honor. Nada. Bueno, antes de que nada, si queréis, ya veo que hay gente que está viendo, pues, haciendo preguntas y viendo un poco. Vale.
pues qué preguntas nos podéis hacer. Al fin y al cabo es una charla, es un webinar, es un Investing dedicado un poco pues, a las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Las elecciones americanas. Si queréis alguna pregunta, dejaremos como unos 15 o 20 minutos al final de la charla, ¿no? Pues a atender más o menos a vuestras preguntas. Si queréis podemos empezar con lo que primero hay que tener en cuenta, yo creo que por donde podemos empezar aquí a la hora de hablar de las elecciones americanas, es que salvo 4 excepciones muy concretas, que es algo que he visto esta mañana y me ha llamado mucho la atención, que ha sido la Gran Depresión en el 32, la Guerra Mundial en el 40, la crisis del .com en el 2000 y la gran crisis financiera de 2008, desde el año 1928 hasta hoy, el S&P 500 siempre ha estado al alza cuando ha habido elecciones presidenciales en ese año. Es algo que realmente hubiera sido bueno haberlo sabido el 1 de enero para poder haber invertido, en cierta manera, o expuesto nuestro capital a los grandes índices americanos, que si no hubiera pasado nada raro, y como así se está demostrando, por lo menos en los 6 meses que llevamos de año, hay un crecimiento, ¿no? en todos estos índices. No sé si tienes algún dato o si quieres apuntar algo más al respecto, pero es algo que habla por sí solo, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay varios factores que juegan en esta estadística. El primero es que el político que está en la Casa Blanca, si se va a reelegir, no quiere perder, y si está en su último término, porque son 2 términos en Estados Unidos, no quiere que su partido pierda, con lo cual su estrategia o su objetivo primordial es que la economía al menos parezca que va bien de aquí a las elecciones. Entonces, con eso hay mucho juego de política monetaria por detrás, programas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, volviendo a ese tema, si vemos el rendimiento del S&P 500 el año después de Trump y el año después de que Biden fue electo, en ambos casos también fueron años positivos para el S&P 500. Entonces, yo creo que parte de la razón, ¿no? de estos números es eso. Ningún político quiere perder, con lo cual pone toda la carne en el asador para no perder. Y también hay un componente emocional, en mi opinión, que es que la gente, pues yo creo que nadie va a unas elecciones sin esperanza. El que vota de un lado y vota del otro cree que su fuerza política va a ganar y va a mejorar el país y la economía. Entonces, con toda esa maquinaria de sentimientos y de dinero por detrás, creo que ya ves lo que sucede, ¿no? El índice no para de subir, y en este caso particular este año, pues ya hemos visto lo que ha ido sucediendo, no solo por las elecciones, sino por todo el contexto de la IA y de todo el tema de la expectativa de los recortes de las tasas de interés de la FED, etcétera, 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 que yo creo que al fin y al cabo han sido como la mezcla perfecta para que tengamos el S&P 500 coqueteando con máximos históricos en las últimas semanas. Sí, que así es, ¿no? Y si vemos la evolución, ¿no? Pues del S&P 500, ¿no? En los últimos años, las últimas elecciones, si no recuerdo mal, fueron antes del COVID, ¿no? En 19, sí. en el... 2020. Eso es, perdón, 2020, con lo cual, bueno, aquí viene la bajón por el COVID y luego ha habido un periodo, evidentemente, de crecimiento, una pequeña bajada por el incremento de los tipos de interés, y ahora mismo pues, nos encontramos, ¿no? Pues en la curva ascendente, por así decirlo, ¿no? Correcto. Aquí poco que decir, ¿no? En las anteriores elecciones, por ejemplo, pues se puede ver un poco más en detalle también, ¿no? Serían en 2016, pues algo similar, ¿no? De cómo ha ido en crecimiento y demás. Sí, y fueron elecciones bastante complicadas, ¿no? Y a pesar de eso, el índice respondió bien. En la del 2016 era la primera elección en la que se presentaba Trump y había un montón de incertidumbre al respecto, por el carácter, por las cosas que algunas personas pensaban que era extremista. Se pensaba que Trump iba a ser un problema para Estados Unidos. Y a pesar de eso, hemos visto, has mostrado el performance que tuvo el índice, y en el 2020 veníamos de una pandemia, o estábamos en una pandemia, en un contexto bastante complicado a nivel político para Trump, era un todos contra Trump prácticamente. De hecho, el escenario de los republicanos en 2020 no era un escenario de unidad, había mucha desunión en contra de Trump, y claro, muchos republicanos terminaron votando a Biden. Claro, los episodios que sucedieron después de las elecciones, ¿no? Con
el asalto al Enero 6. Capitolio, etcétera, 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 con algunos posicionados, como dices, a favor de Trump, otros de su propio partido, ¿no? Pues intentando mantener un poco más la calma, ¿no? En ese aspecto, pero es curioso que cuando Trump llegó al poder en 2016 se pensaba que iba a ser todo un desastre y vemos cómo ha sido la evolución del SP500. Sí, No, y aquí quiero también hacer una salvedad que evidentemente, ¿no? La cara del presidente de Estados Unidos es importantísima, es la persona más importante a nivel de poder en el mundo prácticamente, ¿no? Pero en el contexto político de Estados Unidos y tal y como está planteada la separación de poderes, tenemos que tener en cuenta que están eligiendo al Ejecutivo, pero la rama legislativa tiene igual o más peso que el propio presidente. A día de hoy, el contexto que tiene Biden es muy complicado, porque Biden es un demócrata, pero en el Congreso, en la Cámara Baja, son los republicanos los que tienen mayoría, pero en el Senado son los demócratas los que tienen mayoría. Entonces hay un poco, digamos que está un poco el juego, en mi tierra tiene las dice que manos está trancado el atadas. dominó. Sí, tiene las manos atadas y al final siempre acaban en empate ahí. Y como hay libertad de voto dentro de los partidos, es decir, te puedes encontrar que un republicano un día le vota una cosa que va a favor de lo que plantea Trump y al día siguiente te puede votar una cosa que va en contra de lo que plantea Trump. Y eso se ha visto en el Senado, donde tiene gente como Mitt Romney o como gente un poco más del establishment, por así decirlo, que no suelen apoyar esas políticas a pesar de ser republicano. Y en estas elecciones se están eligiendo, creo que es alrededor de 400 y pico de congresistas, prácticamente todo el Congreso, y alrededor de 10 o 12 senadores que podrían darle la vuelta a la tortilla en el Senado. Entonces, más allá de que gane Trump o gane Biden, una de las grandes respuestas que nos puede dar el ciclo político en Estados Unidos en noviembre para saber cómo va a ir el tema de regulaciones, política fiscal y todo esto, va a estar ahí, ¿no? En lo que suceda también en las elecciones legislativas que son el mismo día. Sí, porque también has hablado de posibles regulaciones, ¿no? Y de posibles cambios en política monetaria, política fiscal. Estamos viendo cómo en la Fed, ¿no? Pues están intentando aguantar, ¿no? Debido a la inflación y a diversos datos macroeconómicos, pues los tipos de interés más altos. Se dio una paradoja, ¿no? Que por primera vez, yo creo, en muchísimo tiempo, el Banco Central Europeo fue un poco antes o avanzó un poco antes sus políticas que la Fed, que solía ser siempre Europa o el Banco Central Europeo en este caso el que iba detrás, ¿no? de las decisiones de la Fed, ¿no? Sí, y aquí yo creo que muy pocas personas quisieran estar en los zapatos de Powell. Creo que tiene un trabajo bastante complicado porque, si bien es cierto, se dice que es un ente independiente, el tema político también tiene un peso importante, ¿no? En las decisiones que toma. Y tiene, por un lado, a Trump diciéndole que si baja los tipos de interés es un traidor y se lo va a cargar, y por el otro Biden también asusando de, oye, ya es hora de bajar los tipos, ¿no? Entonces, las decisiones que se toman en ese seno también tienen cierto tinte político, aunque creamos que no, y es sorprendente que hayan mantenido los tipos altos a pesar de. Entonces, bueno, esa es otra cosa que también es un factor que juega en la política. Es un tío que lo ha elegido o lo puso donde está Trump y Biden le volvió a reafirmar en el puesto. Entonces, es interesante también esa parte, ¿no? Sí, allí pues siempre tienen en cuenta a lo mejor otro tipo de factores, más allá de que sea o de tu agrado o de tu cuerda, de tu partido. Aquí en España estamos acostumbrados a otro tipo, ¿no? de designaciones en cargos en el Banco Central, en el Banco de España u otro tipo de cargos más cercanas a los partidos políticos que en este caso pues gobierne el que gobierne, me da igual de un tono o de otro, ¿no? Sí. También en todo este tiempo ha pasado algo curioso, que Trump en sus inicios, en cierta manera, era un anti-cripto, era una persona que no creía en las criptomonedas, que pensaba que era algo que su valor era cero y sin embargo, en todo este tiempo, en el mandato de Biden más o menos, ha ido cambiando un poco su discurso y ha ido cambiando un poco su percepción, no sé si a sabiendas, por conocimiento o porque le interesaba, porque ya sabemos todos cómo es Trump, que no da una opinión si no tiene algún interés detrás, ¿no? Para poder y hasta aceptar, en cierta manera,
donaciones en Bitcoin, ¿no? En su campaña, con lo cual ha habido un giro aquí que no sabemos exactamente si cuando o si el elegido Trump podría cambiar en cierta manera varias regulaciones, podría dar un espaldarazo, uno más dentro de la historia de las criptomonedas, a la adopción del Bitcoin. Las criptomonedas es algo curioso, ¿no? Que se ha dado en este tiempo. Sí, mira, aquí hay varios factores. Yo creo que cuando se elige a Trump y le preguntan a Trump por ahí, creo que fue en el 2018 por ahí, y en el 2020 también le volvieron a hacer la pregunta que qué opinaba del Bitcoin y decía que solo había una moneda en el mundo que le gustaba y era el dólar americano. Yo creo que la gran mayoría de las personas que hoy en día invierten en criptomonedas en ese momento también pensaban lo mismo. Es decir, bueno, oye, había mucho escepticismo. Yo creo que a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido viendo la utilidad de ciertas criptomonedas, la utilidad de la tecnología blockchain. Luego también tienes el push que están haciendo los bancos centrales, incluyendo el americano, por las CBDCs, que hay mucha polémica alrededor de esto. En Estados Unidos, uno de los grandes oponentes, ¿no?, que se oponía a esta política era el principal adversario de Trump a principio de año, que era DeSantis, el gobernador de Florida, que luego se desinfló, pero había dicho que le iba a pasar una ley donde se prohibían las CBDCs en Estados Unidos. Entonces, yo creo que la dinámica de toda la narrativa cripto y de toda la narrativa de privacidad, control político, etcétera, etcétera, han ido poniendo el camino mucho más fácil para que Trump haga estas declaraciones. Y hay un punto que mencionabas que, claro, no hay sorpresa o no se espera de sorpresa a un tercer candidato. Y es verdad, pero es que hay un tercer candidato que, aunque no va a ganar las elecciones ni por casualidad, que es Kennedy Jr., a día de hoy he revisado las encuestas y le están dando un 9%, que es una barbaridad para un tercer candidato en Estados Unidos. Está en torno al 2-3% claro, aproximadamente. Y estamos hablando de un tío que, por su apellido y por su dinastía, los Kennedy son demócratas, pero que tienen muchas cosas en común con el votante de Trump. Y hasta donde he podido investigar, parece que es a Trump al que le está haciendo daño. Es decir, un tío que tiene ciertos planteamientos sobre el Bitcoin y la libertad de movimientos de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Un Estado un poco más reducido en cierta parte a nivel económico, que es muy polémico con muchos otros temas. Que son temas que a la gente que podría votarle a Trump, los independientes que podían votarle a Trump, a lo mejor se van con Kennedy. Entonces, yo creo que eso también ha sido un factor fundamental para que Trump dé ese giro. Y además de esto, la prueba de esto está que Trump fue a la convención libertaria, que es donde supuestamente Kennedy iba a ir, o quería, el partido con el que quería ir Kennedy, a pedir que fuese él también el nominado, algo que era muy raro, o que es muy raro en el ecosistema político americano. Entonces, yo creo que hay un factor claramente político, y Mark Cuban, el empresario Mark Cuban, que no es un fan de Trump ni mucho menos, salió diciendo hace una semana que las declaraciones sobre Bitcoin, sobre las criptomonedas de Trump, probablemente le darían la victoria en la Casa Blanca. Y es que hay mucho dinero en ese sector y seguramente la gente que está metida en el mundo de las criptomonedas tienen pensamientos libertarios, por así decirlo, de derecha, que podrían plantearse votarle a Trump, y sobre todo en un entorno donde se ha castigado tanto a la industria cripto en Estados Unidos, cualquier guiño o cualquier guiño de un candidato presidencial es muy bien recibido por estas personas. Y estamos hablando de cientos de millones de dólares que se mueven en claro, Estados Unidos. No olvidemos que no es solo dar un voto, un apoyo en las elecciones, sino que también a lo mejor Trump está buscando dinero en forma de donaciones has dicho Mark Cuban, que es el dueño de Dallas Mavericks, por ejemplo, sí, ahora que está jugando las finales ahí de la NBA, y de otros empresarios o de otros gente implicada, ¿no?, en el mundo cripto, y que pueden apoyar en cierta manera a cambio de sí. Yo dudo mucho que Mark Cuban le dé dinero a Trump, porque se odian, pero mira, hace 2 semanas creo que fue, Trump fue a California, a San Francisco, o sea, es decir, la cuna de los demócratas más radicales en Estados Unidos, a pedir dinero de la mano de Chamath Palihapitiya, no sé cómo pronunciar bien el nombre, que es un tío de Venture Capital, que fue el rey de las SPAC en su momento, que está metido de lleno en el mundo cripto, y que era demócrata, que fue contrario a Trump en todos los momentos anteriores de la legislatura anterior,
y es a este tío el que le está abriendo las puertas ahora en Silicon Valley, que es por tradición de izquierdas. Entonces, yo creo que también, y levantó 12 millones de dólares. Entonces, yo creo que también la parte de levantar dinero en ese sentido juega un papel fundamental. Sí, porque aquí estamos hablando más o menos de demócratas, republicanos, pero a los mercados, en cierta manera, a las acciones, a la bolsa, ¿qué les viene mejor? O históricamente, ¿qué les viene mejor? ¿Que haya un candidato republicano o que haya un candidato demócrata? A ver, yo creo que más allá del partido, del color, depende del trato que le den a la economía. O sea, en Estados Unidos has tenido presidentes como Trump, que son del partido republicano de derechas, que ha bajado los impuestos, que ha quitado regulaciones, pero que también ha tenido un montón de gastos, ¿no? Que va un poco en contra de lo que o de lo que sería teóricamente el planteamiento de un candidato de derechas, así, ¿no? Luego también has tenido a presidentes de izquierdas como Bill Clinton, que en su momento, pues también la economía no iba tan mal. Y bueno, después vino la .com y todo lo que ya sabemos, pero luego también has tenido candidatos como Bush, que era un candidato republicano, que bueno, ni fu ni fa, al final le explotó la otra crisis, ¿no? La de 2008 en las manos para que viniese Obama. Entonces, yo creo que es más el tratamiento que se le da a la economía y lo que sí está claro es que desde que se va Bush y entra Obama hasta que se va Trump, el planteamiento de la política monetaria en Estados Unidos era el que era. Laxo totalmente, con algunas subidas aquí y allá de tipos, pero básicamente era una economía que estaba en piloto automático para salir de la recesión actual, de la recesión anterior. Entonces, ahí factores que pesaron en los mercados, pues quizás algunos planteamientos como el Obamacare de Obama, que pudo haber afectado las acciones del sector de los seguros, del sector de la salud. Trump, que tiene un planteamiento mucho más abierto hacia el tema de los combustibles fósiles. Ya de hecho estaban investigándole por una supuesta donación a cambio de X cosas si ganaba. Tienes también ahora el planteamiento de los demócratas con todo el tema verde, eco-friendly, que cada vez le ponen más trabas a la industria de los combustibles fósiles en Estados Unidos, aunque Estados Unidos sigue produciendo petróleo. Es decir, hay un juego o un equilibrio que depende, que da ciertos matices, pero en realidad es el tratamiento que se le dé a la macroeconomía y, como he dicho, el poder que tenga el presidente en el panorama legislativo. Si tú te encuentras un presidente de manos atadas, el presidente tiene poder de veto, pero después esa ley vuelve otra vez al Congreso y el Senado se la puede aprobar. Entonces, es muy importante para Trump o para Biden tener el Congreso y el Senado a su favor. Sí, para la hora de poder implementar todo su programa, ¿no? Y todas las leyes y todas las, bueno, sus ideas políticas, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Aquí, claro, siempre se dice, bueno, pues hemos hablado de los republicanos, de los demócratas, pero ¿qué sectores podrían, no ya vamos a, sería muy difícil hablar de alguna acción en concreto, porque al fin y al cabo influyen muchos más factores aparte de la cuestión política, evidentemente, pero ¿habría algún sector que se podría haber beneficiado en caso de que ganara claramente un candidato u otro? O sea, hemos hablado pues, de los combustibles fósiles, hemos hablado de economías o de alternativas, ¿no? Como pueden ser economías alternativas, como puede ser el Bitcoin, las criptomonedas. Energías verdes, financieros, bancos, empresas, evidentemente inteligencia artificial podría verse mermada en el caso de, con algún tipo de regulación, podría afectar en cierta manera algún sector en concreto. Sí, mira, yo creo que hay muchas cosas que todavía no están claras porque los candidatos siguen esa fase de prometer, prometer y todavía no está claro ni quiénes van a ser los vicepresidentes, del lado de Trump y del lado de Biden está claro. Luego también por ahí hay cosas, por ejemplo, como el hecho de que se dice que Elon Musk podría formar parte del gabinete de Trump. Entonces la pregunta es cómo va a afectar esto a los coches eléctricos o cómo va a afectar esto también a la inteligencia artificial, porque ya sabemos que el planteamiento de Musk sobre la inteligencia artificial es el que es, no es muy amigo de dejar que vaya por libre. Pero bueno, yo sí que creo que, por ejemplo, Trump está claro que los combustibles fósiles, lo ha dicho en repetidas ocasiones, que va a apoyar esa industria.
Y la banca también, por ejemplo, Trump quitó unas ciertas regulaciones a la banca que luego le están echando la culpa de lo que pasó el año pasado a esas políticas más laxas, pero yo creo que también encontrarán cierta afinidad, ¿no? De parte de Trump. Jamie Dimon, ¿no? El presidente de JP Morgan, dijo que, bueno, que Trump había tenido la razón en muchas cosas. Entonces ya puedes ver cómo se inclina la balanza en Wall Street hacia un candidato a otro. También hemos visto que el CEO de Blackstone ha apoyado a Trump públicamente. Y por ahí leí algún titular de que los grandes capitales, a diferencia de 2020, estaban apoyando a Trump. Yo escucho un podcast que es el podcast de PBD, en el cual dicen una frase muy interesante. Es un tío que es multimillonario en el mundo de los seguros y tal, y dice, mira, en Estados Unidos los millonarios le votan a los republicanos, pero los billonarios le votan a los demócratas. Y estamos viendo que en este ciclo político la cosa no está tan clara de que los billonarios vayan a apoyar a los demócratas, porque Estados Unidos parece que va como una moto, como un cohete, pero la cosa no parece que va. O sea, si tú empiezas a ver las cifras. Hay demasiadas cosas debajo de la alfombra. Hay cosas muy turbias que dice, bueno, sí, se está creando empleo, pero el empleo que se está creando es a medio tiempo. Los empleos a tiempo completo se están destruyendo. La deuda de las tarjetas de crédito está en niveles históricos de deuda que se ha generado y de los intereses. Entonces, claro, el planteamiento es por qué una persona, si tiene una economía familiar saneada, va a querer pagar intereses tan altos en las tarjetas de crédito. A lo mejor es porque no llegan a fin de mes. Entonces, todavía no se ha visto el efecto o un efecto muy importante en los medios de comunicación de ha estallado la burbuja o estamos en recesión, etcétera, porque Estados Unidos sigue creciendo en el papel, pero hay cosillas ahí que dicen que la cosa a lo mejor no va tan bien. Hay gente que tiene 2, 3 trabajos, que en una economía medianamente próspera no debería ser el caso. Es verdad que estamos en otro contexto económico, en la economía geek y todo esto, pero hay ciertas cosas que no están tan claras de que la economía vaya bien. Entonces, creo que una gran señal de eso es que el gran capital está apoyando esta vez a Trump en lugar a Biden. Y luego también está el tema geopolítico. La gran bandera de Trump para estas elecciones es conseguir la paz en Ucrania y conseguir la paz en Israel, porque según él, lo que dice es que con Trump esas cosas no pasarían. Y esta vez, pues ha dicho que en 24 horas resuelve los dos problemas. A ver si es verdad, yo no creo que vayan a ser 24 horas, pero esas son las intenciones que tiene o lo que dice. Entonces, podemos ver que, bueno, si se paran las guerras y todo vuelve otra vez a encontrar un camino pacífico, eso tiene que ser positivo para los mercados, ¿no? En general. ¿Quiénes pueden ir mal? Pues la industria armamentística, si gana Trump, porque de hecho el movimiento MAGA es uno de los grandes adversarios de lo que llaman el complejo industrial militar de Estados Unidos, porque hay gente que dice que, bueno, que estos grandes nombres son los que promueven las guerras. De hecho, fue un tema de campaña muy recurrente cuando en las primarias estaba Nikki Haley, que decía que había que entrar en guerra con Irán, que había que bombardear Rusia, y la gente de Trump decía, no, oye, cuidado, que aquí hay intereses económicos muy grandes que son los que están propiciando estas guerras, no es que estamos aquí defendiendo la democracia. Entonces, yo creo que si tengo que elegir un ganador, si gana Trump, sería eso, los combustibles fósiles y los bancos, y si gana, lo que perderían sería primeramente el complejo militar industrial de Estados Unidos, aunque Trump también invirtió mucho en defensa. Entonces, bueno, vamos a ver cómo viene. Y si gana Biden, yo creo que uno de los grandes beneficiados, si gana Biden, creo que va a ser las redes sociales, Snapchat, Facebook, porque va a terminar de cumplir lo que han dicho que va a pasar, que es que van a banear, como se dice en Internet, TikTok. Si gana Trump, eso no va a pasar. Ya lo ha dicho que él no apoyaba que se suspenda TikTok en Estados Unidos, a pesar de que fue un proponente al principio. Luego, en la parte de este lado del charco, sabemos que Trump tiene políticas proteccionistas que van a ir en contra de los intereses de Europa, probablemente, y Biden, pues un poco más abierto, aunque estamos viendo también que en la Unión Europea empezamos a tener ese planteamiento de políticas proteccionistas con China. Salió la noticia ayer de que los aranceles de los coches chinos eléctricos iban a subir. Entonces, bueno, estamos en un mundo que se está reorganizando, donde la globalización está perdiendo peso, estamos tendiendo a querer producir más cerca, o por lo menos no en países que sean percibidos como enemigos, con lo cual yo creo que gane Biden o gane Trump,
las acciones chinas, por ponerte un ejemplo, tampoco van a salir muy bien paradas porque los dos, o sea, Biden también le ha dado a China, no tan duro como Trump, pero les ha puesto un parado. Entonces yo creo que esa sería mi lectura del panorama. Mira, justo nos pregunta Alex López, ¿vale? Sí. Enlazando un poco con lo que has dicho ahora de China y las acciones China, ¿no? Es una pregunta que dice, ¿qué futuro les espera a los ADR chino con cada uno de los candidatos? Más o menos es algo que ya has expuesto, ¿no? Y que acabas de comentar, ¿no? El futuro de las acciones chinas, si gana Biden o si gana Trump, puede diferir en cierta manera. No sé cómo lo ves. A ver, yo, si me pones lo que te he dicho, si me pones a elegir, creo que los dos, o sea, algo que yo no esperaba era que el planteamiento de Biden también iba a ser en contra de China, o sea, no ha sido muy amigable. Es verdad que Trump subía la voz. Lo que yo creo que puede pasar es que ahora mismo Biden tiene problemas en Israel, tiene problemas en Rusia, Estados Unidos está muy concentrado en sancionar a Rusia, en que Rusia es el enemigo, y yo creo que si llega a entrar Trump en la Casa Blanca, se va a olvidar de Rusia, se va a olvidar de lo que pasa en Israel con Irán, a lo mejor un poco menos en ese sentido, pero Rusia descartado, y el foco va a ir a China. Con lo cual creo que sería peor para las acciones chinas que gane Trump a que gane Biden, aunque creo que los dos van a mantener el status quo de que Estados Unidos sabe que China le está pisando los talones y no quieren dejarle riendas sueltas a los chinos para que sigan ganando poder. Claro, no, ahí es un tema bastante interesante, ¿no? Y Y, y, que, Y un sí, apunte sí, más que quería hacer, y es mira, que termina. no solo hablemos de Trump y de Biden, creo que también en la Unión Europea, como te he dicho, también le van a poner peros a los chinos para vender en la Unión Europea con tantas facilidades como antes. Entonces yo creo que China va a seguir siendo China, pero ojito, porque yo creo que al menos ese planteamiento de que, bueno, que las empresas chinas se van a expandir y van a seguir ganando cuota de mercado, no va a ser tan fácil. Es verdad que tienen precios muy competitivos, en el mercado de los coches eléctricos es un hecho, y ya lo ha dicho Musk y lo han dicho los de Volkswagen, que si los chinos se les deja campo abierto, se van a comer el mercado. Pero Mm. bueno, vamos a ver qué pasa, porque el mundo se está aislando un poco de China. Sí, no, como has dicho antes, también es curioso, ¿no? Cómo las grandes fortunas o los grandes empresarios en Estados Unidos han ido virando su discurso, ¿no? Al principio, cuando Trump se presentó en sus primeras elecciones y cuando se veía con posibilidades, ¿no? de ganar esas elecciones, fue un golpe y un shock un poco para la mente de todos, porque pensábamos que iba a ser todo catastrófico, que la economía iba a bajar, que iba a impulsar acciones que iban a perjudicar en ciertamente la economía, pero bueno, con su estilo y con sus detractores y sus apoyos, al fin y al cabo la economía fue surgiendo, tuvo en cierta manera pues acuerdos, llámese para la foto o para de cara a la galería, estuvo reunido con Putin, yo creo que estuvo también en Corea del Norte, si Kim mal no Jong-un, sí, recuerdo, sí, sí, sí. con China varias veces, con lo cual, más allá del carácter que puede tener Trump, que desde fuera se le ve que, bueno, se le tiene un carácter cuanto menos peculiar, ¿no? Luego, a la hora de la verdad, a lo mejor en esa cercanía sí que puede terminar, ¿no? Por acercarse, ¿no? O por intentar limar algunas diferencias con algunos líderes políticos y, bueno, lo que dice es lo que tiene que decir. Yo en un minuto acabo con todos los problemas del mundo. Bueno, yo tampoco creo que sea tan sencillo, ¿no? Claro. Eh, pero sí que está viendo como que ya en una segunda reelección o en una segunda elección, ahora que está presentándose aún así con todos los problemas políticos, o sea, todos los problemas judiciales, perdón, que está teniendo en Estados Unidos. Si quieres, ahora podemos comentar un poco al respecto, ¿no? Pero que se le ve ya de una determinada manera diferente a la primera vez que se presentó. A ver, sí que es verdad que yo creo que cuando se presentó rompió todos los moldes que había, o sea, veníamos de Obama, que era así, un tío que había sido disruptor porque era el primer presidente negro, era bastante, digamos, tenía planteamientos que en Estados Unidos chocaban, como el tema del Obamacare, que era que, bueno, básicamente te obligaban a tener un seguro privado y si no te lo podías pagar el Estado te lo financiaba, etcétera, 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 pero seguían siendo candidatos bastante
cortados por el mismo, como dicen los americanos, con el mismo cookie cutter, ¿no? En la misma plantilla de la galleta. De hecho, si tú ves Obama, Clinton y Bush, se llevan muy bien en la vida real, cosa que no pasa con Trump. Trump es el candidato outsider por excelencia. Yo creo que otra cosa que pasa es que los presidentes de Estados Unidos, sobre todo un personaje como Trump, que es un tío que se ve que quiere que sea recordado en la historia, cuando llegan a su último mandato, entran en la fase de dejar el legado. Entonces, ¿qué va a significar para Trump dejar el legado? Está por verse, porque yo creo que también en estos últimos 4 años, donde ha estado fuera de la Casa Blanca, en especial este año, le han dado por todos lados. Entonces, no sabemos si de verdad, como dice él, va a limpiar el pantano de Washington, si va a arrasar con lo que conocemos hoy como el gobierno federal americano, si va a nivel de geopolítica a volver al mismo, lo que dices tú, ¿no? A acercarse a estos líderes que de otra manera otros líderes no se acercan, como Kim Jong-un, o intentar terminar de firmar los acuerdos de Abraham, que fueron estas resoluciones de paz, por así decirlo, del mundo árabe con Israel, o si por el contrario va a ir un poco en la onda más de ser más de tener más confrontaciones, ¿no? Yo creo que no, en la parte de las guerras está claro que Trump se ha vendido y va a seguir siendo como pacifista, a contrario de lo que pasaba antes, los republicanos, el ala más dura de los republicanos a día de hoy se quieren aislar más del mundo y no quieren ser el policía del mundo, a diferencia del establishment republicano y de los demócratas. Entonces yo creo que sí que va a haber acercamientos, lo que te digo, con Rusia, eh, pero con China no lo veo. Yo creo que con China, si los chinos no terminan de hacer lo que Trump quiere que hagan, les va a dar con todo el tema de las tasas y todo, va a ir a por El todas. proteccionismo, sobre todo con China, sí que se va Sí, sí, a no, no, volver mucho más fuerte, ¿no? Ya sí sí, con Europa, con algunas otras compañías o con algunos otros países, pues, se puede tornar difícil. Con China sí que las va, en el caso de que dices, ¿no? Que no cumpla o que no eh, llegue a los requisitos mínimos que él establezca, sí que puede tener más problemas, ¿no? A la hora sí. de hacer negocios en Estados Unidos las empresas chinas. Países que se vean beneficiados, si tú te pones a analizar la legislatura de Trump de 2016 a 2020, pues yo creo que Trump se acercó bastante al mundo anglosajón, o sea, en Inglaterra. Es verdad que el partido de los Tories estaba en Inglaterra gobernando, que es un partido afín, estaba todo el tema del Brexit, con Farage por ahí, que es muy amigo de Trump. No me acuerdo el nombre del otro primer ministro, el que también era el Trump británico, Boris Johnson también estaba por ahí. El contexto en el Reino Unido parece ser que va a cambiar la cosa, parece que los Tories no lo tienen tan claro. Entonces, bueno, yo creo que países anglosajones, a pesar de que no estén en el gobierno políticos afines a Trump, creo que a lo mejor pueden salir beneficiados. Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, lo que es China yo no lo veo. Europa, a ver cómo se entiende con esta nueva Unión Europea y si hay cambios de verdad dentro de la Unión Europea, que tampoco está claro que vaya a suceder. Pero bueno, a ver qué tal, ¿no? Sí, dice otra pregunta de los siguientes. Dice, soy Ronaldo Pérez. ¿Cómo podría ser afectada la industria automotriz china en la TAM con las elecciones? ¿Quién podría afectar más, Biden o Trump? Bueno, hemos hablado un poco de las empresas chinas y cómo podrían ser, Claro, cómo podrían estar afectadas, ¿no? Si Trump llega al poder digamos, y hay, hay hay un, problemas. hay un tema polémico ahí, porque también lo he leído en algún medio, no recuerdo cuál, era que, claro, las empresas chinas que ensamblan en México esos coches de dónde están hechos, ¿no? Y México tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos, pero vamos a ver, Trump no es tonto y yo creo que si gana Trump, incluso si gana Biden, ahí van a poner, digamos, claro de que los coches de tales y tales marcas van a tener los aranceles que van a tener y punto. Y si eso conlleva tener relaciones más ásperas con México, con la nueva administración que hay en México, sin duda alguna no van a tener ningún problema en parar a la industria automotriz china porque es una de las grandes amenazas, yo creo, si comparamos industrias chinas con industrias americanas que están teniendo la industria americana, es la de los coches eléctricos. Lo ha dicho Musk, lo ha dicho todo. Está claro que los chinos se comerían al mercado si se lo permite. Sí, no sé si quieres que podamos ver a lo mejor Sí. en alguna empresa NIO, por china ejemplo, ¿no? con Investing Pro. Aquí Sí, vemos que es nuestra herramienta de análisis fundamental, ¿no? Como algunos ya sabréis, otros a lo mejor pues estáis viéndolo por primera vez, ¿no?
cómo en este caso se encuentra ahora mismo el precio de la compañía, ¿no? Cómo el valor de mercado que le ofrecen en este caso 12 modelos de inversión diferentes, ¿no? Pues le ofrece un crecimiento del 21,8%, ¿no? Hay algunos datos aquí que están en cierta manera en contra, ¿no? de esta compañía, ¿no? Y que si además le sumamos un posible ascenso de Trump, con todos los problemas que pueden tener a la hora de poder hacer relaciones o negocios o vender sus coches en Estados Unidos, podría ser algo relativamente complicado de sobrellevar, sobre todo esta empresa en Estados Unidos, ¿no? Sí, y aquí también juega otra cosa, es que qué va a pasar con las empresas occidentales en China que venden coches, Tesla, etcétera, etcétera. Si vemos, Musk, por ejemplo, ha ido a China, ha intentado suavizar las cosas, producen allí, tienen otros modelos de empresas donde la participación del capital chino es importante, pero bueno, yo creo que las empresas occidentales en China a lo mejor tienen menos problema, por así decirlo, que las chinas en Occidente si gana Trump, no lo sé. Es decir, está por verse, yo creo que esa palabrita que dice ahí riesgo alto es lo que resume cualquier inversión en China a día de hoy, por lo que ya sabemos. Sí, sí, podemos ver pues, el caso contrario, ¿no? Que hemos hablado de Tesla en este caso. En este caso ya es un riesgo medio. Claro, ya después de las últimas subidas, no olvidemos que en el último mes prácticamente, los últimos 3 meses, bueno, ha ido, evidentemente tiene un 29 en el último año, un 29% de caída, ¿no? Y como también los datos que reflejan de la empresa, pues tampoco son los mejores en este caso, ¿no? En este caso, pues... Me parece interesante ver qué pasa con las empresas tradicionales, qué nos da la herramienta con las empresas tradicionales de coches americanas como General Motors o Ford, porque claro, aquí yo creo que también esto juega a favor. Si llega Trump y dice, mira, aquí no vamos a meter ninguna regulación de coches eléctricos ni limitar que se vendan coches de combustibles fósiles, pues a lo mejor le beneficia a esta gente, ¿no? Que bueno, aquí veo que Claro. según el modelo, el riesgo es medio, pero ya está bastante por encima del precio justo, ¿no? Que le da la herramienta. Sí, aquí el caso es lo que dices. Si justo hay otro tipo de empresas automovilísticas que sufren, en cierta manera, con la llegada de Trump, a lo mejor otro tipo de empresas también se pueden ver beneficiadas y que ahora mismo pues no son tan atractivas, ¿no? Como pueden ser, o como pueden presentar no, esta no es. De hecho, la tendencia de todas estas empresas, de hecho, hace unos par de días, no sé si fue Ford o General Motors, creo que fue, recortó las previsiones de producción de coches eléctricos bárbaramente. Precisamente por eso creo que si llega a ganar Trump, estas empresas que siguen produciendo coches de combustibles fósiles, a lo mejor se ven beneficiadas en el corto plazo, ¿no? No quiere decir que la tecnología eléctrica no vaya a tener relevancia, pero sí que yo creo que en el corto plazo puede haber ahí alguna sorpresa, ¿no? Con alguna política que haga Trump al respecto. Sí, aquí estamos, bueno, aquí está la divisa en euros, pero bueno, al fin y al cabo, si se cambia a dólares tampoco cambia mucho la historia, ¿no? Y como vemos que tanto Ford como General Motors se encuentran un poco más o menos en el mismo escalón, ¿no? Sí. Aquí en cuanto a los promedios, a estar un poco sobrevalorados, ¿no? Con respecto a cómo se encuentra ahora mismo el mercado. No sé si alguno de los oyentes que tenemos ahora mismo tiene alguna pregunta acerca de alguna acción en concreto, alguna duda que puede tener sobre el tema de las elecciones americanas. Más o menos quedan 15 minutos para concluir el webinar y la charla, con lo cual ahora mismo es un buen momento para poder hacer alguna pregunta, ¿no? Mientras tanto, mientras que nos llega alguna, yo por mi parte, bueno, pues os quería más o menos enseñar la herramienta de Investing Pro, que la hemos visto ahora mismo. También el código que tenemos por participar o por inscribirse, ¿no? En cierta manera, todos estos webinars que estamos haciendo sobre acciones, sobre bolsas, sobre mercados, sobre finanzas.
y que podéis utilizar este código para tener un 10% de descuento adicional en tu suscripción de 1 o 2 años, tanto en Investing Pro como en Investing Pro Plus, usando este código, ¿no? Si queréis podéis también hacer una foto a esta captura, a este código QR, ¿no? Donde accederéis, pues, en cierta manera a la página donde te puede indicar, en cierta manera, pues, las propiedades de cada plan y un poco más concreto que tiene esta herramienta, ¿no? Pues, no olvidemos que el código de descuento es ProWebinar, por si lo queréis apuntar para luego usarlo o más tarde mirarlo tranquilamente, y que es un 10% de descuento extra a los precios reflejados en la web. Dicho esto, mira, ya hay más preguntas. Arnoldo Clunes dice, ¿qué pasará con el SP500 y el Nasdaq si gana uno u otro? Bueno, si tuviéramos la respuesta sería maravilloso. Es complicado de adivinar, ¿no? Yo creo que, bajo mi punto de vista, los dos índices en general están en una tendencia alcista. Evidentemente van a sufrir algún tipo de retroceso en algún momento. Es algo que antes o después pues puede sufrir un pequeño retroceso mayor hablemos del 7 o del 10%, ¿no? Que a lo mejor incluso puede ser sano, ¿no? Para la economía el poder tener un pequeño retroceso, pero en cierta manera simplemente es ver el gráfico del SP500 y te darás cuenta que es alcista. No hay mucha duda con respecto a cómo puede comportarse. Evidentemente hay momentos de bajada, evidentemente hay momentos en donde, si justo en ese momento estás invertido, pues puedes tener un poco más de problemas, pero bajo mi punto de vista, yo creo que ahí, hablando de índices en general, cuidado también. No sé si opinas más o menos parecido o si tienes algo Sí, diferente. o sea, el tema de los índices, la máxima. Más vale el tiempo en el mercado que intentar hacer el timing del mercado, ¿no? Al fin y al cabo, las estadísticas están ahí de que si te pierdes los mejores 3 días del mercado, te pierdes en un lapso de 20 años, el retorno es muy diferente a si estás invertido aún comiendo de los peores días, ¿no? Entonces, yo creo que sí, a nivel de índice, es verdad que, bueno, mucha gente habla de la decadencia en la que está Estados Unidos, en que los BRICS se van a apoderar del mundo, en que hay un cambio de orden mundial. Le guste a unos o le guste a otros, yo creo que la frase de nunca apuestes en contra de América de Warren Buffett es muy, muy fuerte. Creo que Estados Unidos, por experiencia propia, he vivido ahí casi 5 años de mi vida, es un país que, a pesar de todo, tiene unos cimientos sociales muy, muy anclados en su cultura, que hace que sea muy difícil que ese país, en el corto plazo al menos, deje de ser lo que es a día de hoy, ¿no? A pesar de China, a pesar de India, a pesar de Rusia, yo creo que Estados Unidos seguirá siendo Estados Unidos de aquí a 5 o 10 años. Más allá no te puedo decir porque, bueno, pueden pasar muchas cosas. Y sobre todo creo que el gentilicio americano, a pesar de que hay muchas cosas que a día de hoy, como el tema de la epidemia de fentanilo, etcétera, etcétera, está en tela de juicio, creo yo que es un pueblo bastante ligado al tema de los mercados, que saben en cierta forma cómo funciona la economía mejor que en otros lados. Entonces, yo creo que Estados Unidos va a seguir siendo Estados Unidos, sobre todo en ese aspecto. Entonces, bueno, yo creo que a largo plazo está claro que el S&P 500 debería mantener su rumbo. Es verdad que, bueno, hay muchas cosas como la deuda que ha perdido el rumbo prácticamente, está explotando la deuda pública americana. Pero bueno, en resumidas cuentas, mientras el dólar siga siendo la moneda de intercambio mundial, esas son cosas, digamos, que bueno, pueden pasar desapercibidas. Si más adelante eso deja de ser el caso, ya que está por verse, podemos hablar de otras cosas, pero de momento Estados Unidos, Estados Unidos. Francisco Ojeda nos pregunta que cómo vemos a McDonald's, que si es una opción de compra. Bueno, en principio, que gane uno u otro candidato tampoco le debería A Trump le afectar. gustan las hamburguesas de McDonald's, ¿eh? Sí, eso sí. Sí, igual que a Warren Buffett también. Sí, y de hecho, una foto muy icónica fue que para una comida en la Casa Blanca lo que trajo fue una mesa entera de Big Macs. Entonces, bueno, no sé si eso afecta las acciones de McDonald's o no. Bueno, lo que vemos aquí es que tienen un 6% al alza con un riesgo bastante bajo. No olvidemos que también
McDonald's cuenta con un dividendo, una racha de crecimiento de los últimos 48 años, con lo cual es una empresa consolidada y es una empresa que, si vemos pues, los gráficos, ¿no? Pues en este último año, por ejemplo, ha bajado un 10%, pero si vemos la tendencia un poco más a largo plazo, ¿no? Pues vemos cómo el crecimiento ha sido más o menos constante en los últimos, por ejemplo, 10 años. Si queremos jugar un poco al cómo juega la política en el caso de McDonald's, en Estados Unidos se está dando un caso muy interesante, que es California. En California han subido el salario mínimo de los trabajadores de comida rápida a $20 la hora. Y eso ha causado que cadenas mucho más pequeñas, como una cadena de burritos muy famosa en California, chapó 48 locales de la noche a la mañana porque no era viable. Eh, y esto puede que sea una tendencia en los estados demócratas. Si gana Trump, eso a nivel federal, el mínimo va a seguir siendo lo que es. No creo que se jueguen con esas políticas. Si gana Biden, eh, a lo mejor tenemos una sorpresa por ahí de que suben el salario mínimo federal y eso hace que todos los estados tengan que subir su salario mínimo y eso termina afectando a este tipo de empresas. También hay otro factor que es la IA. McDonald's está invirtiendo en IA a día de hoy, Burger King está haciendo lo mismo, precisamente como una reacción o protección al negocio frente a este contexto donde, bueno, oye, le están poniendo trabas por aquí y el mercado es sabio y busca la salida por aquí. Entonces, habrá que ver cómo se comportan estos establecimientos con las políticas de uno o de otro. Pero vamos, en principio, ese yo creo que es lo más político que podemos sacar, es eso, el tema del salario mínimo en ciertos estados. Sí, no, que tiene mucho sentido el que algunos, o que si Biden sube el salario mínimo, pues en algunas, a lo mejor a McDonald's le afecta evidentemente, pero otras compañías de comida rápida de este tipo de empresas no puedan soportar esos costes asociados, ¿no? Y puedan pues, tener, como lo que has comentado, ¿no? Cerrar varios establecimientos, reorganizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual es interesante saber esos pequeños detalles, ¿no? A la hora de apostar por uno u otro. También nos comentan efectos sobre el ACWI al World si gana uno u otro. Entiendo que puede ser a lo mejor más ligado a los ETFs, más a los fondos, pero bueno, es todas las comentarios que hemos dicho antes acerca de los acercamientos o los posibles enfrentamientos que puede tener un presidente u otro con otro país. O sea, Claro. no hay más. Y también ahí entra también el juego de que si el dólar está fuerte, está débil, cómo afecta eso a las economías emergentes, cómo afecta eso a la economía de la zona euro. Y eso está por verse. O sea, durante los dos mandatos, sobre todo en el de Biden, el dólar estaba muy fuerte porque las tasas de interés se han ido subiendo y eso ha hecho que el dólar se mantenga fuerte. Si Trump entra y cambiamos de ciclo y empezamos en un ciclo de recorte de tipos, a ver cómo va el dólar. A lo mejor es un dólar un poco más débil y ya sabemos cómo eso afecta a ciertas cosas como el petróleo, a la deuda externa de los mercados emergentes. Eso en teoría beneficiaría, ¿no?, a las empresas americanas que exportan y no tanto a los emergentes. Entonces, hay un contexto también un poco complicado porque no depende solo de un presidente, sino también de la Reserva Federal y la jugada que hagan con los tipos de interés. Pues la verdad es que se nos está acabando el tiempo ya, Héctor. Es una maravilla poder hablar contigo de un tema tan interesante como las elecciones, ¿no?, de Estados Unidos, que aunque nos pillan a todos, o por lo menos en España, un poco lejos, realmente que suceda una u otra cosa o que los presidentes apuesten por uno o un determinado sector, la verdad es que nos implican en nuestra economía y nos afectan, ¿no?, en nuestro día a día más de lo que creemos. Sí, y yo creo que ya, bueno, trayéndolo a España, ¿no? Si queremos ya para cerrar con esa conclusión, o sea, si te pones a ver, eh, el gobierno actual ha tenido digamos, una estancia muy hostil hacia Trump. Yo no sé si es que no contaban con que Trump se va a presentar de nuevo y posiblemente gane las elecciones, pero claro, en el mandato anterior, Trump le subió los aranceles al aceite de oliva y creo que al vino español también. Entonces, sería interesante ver cómo afecta eso a la economía española, que mucho de lo que exporta va a Estados Unidos, en un contexto donde los dos gobiernos no se van a llevar muy bien, porque se han dicho unas cosas de un lado y de otro que, oye, habrá que ver. Pero bueno. Que, en este caso, pues el gobierno haya
en cierta manera reconocido, ¿no?, al Estado palestino, cuando sabemos que además pues Estados Unidos tiene una gran relación con Israel, ¿no?, que hasta puede afectar ahí, ¿no? Sí. La verdad es que son decisiones que tienen mucha implicación, ¿no?, a lo largo de las políticas monetarias, las políticas fiscales, las políticas de política internacional, ¿no? Sí. Lo dicho, Héctor, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Igualmente. Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros y por habernos arrojado un poquito de luz, ¿no?, en aquellos puntos donde no teníamos tan claro, ¿no?, pues sobre todo las políticas de Estados Unidos o las diferencias entre Biden y Trump, demócratas, republicanos, qué sectores pueden verse beneficiados o no. Con lo cual, un verdadero placer. Muchísimas gracias, Carlos. A ti por la invitación y a todo el equipo de Investing. Así que sin más nos despedimos. Os recuerdo, si queréis, pues que tenéis aquí el código QR para poder hacer el código de descuento de Investing Pro, nuestra herramienta de análisis fundamental. Y sin más, nos despedimos hasta otro webinar. Muchas gracias a todos. Hasta Gracias, luego. Héctor. Un saludo. Chao. Chao.